En la isla de Malta, se alza un castillo que ha sido testigo de batallas, conspiraciones y secretos que han cambiado el destino del Mediterráneo. Sus muros de piedra esconden pasadizos ocultos, cámaras secretas y documentos que narran pactos con nobles y espías de todas partes de Europa. Algunos afirman que los caballeros de Malta protegieron tesoros y secretos que, de ser revelados, podrían reescribir la historia. En este video, descubrirás la verdadera historia de los caballeros, sus intrigas políticas, sus estrategias de espionaje y los pactos ocultos que los convirtieron en una fuerza temida y respetada. Entre secretos, traiciones y valentía, el castillo de los caballeros de Malta se mantiene como un símbolo eterno de misterio y poder. Cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad me estás viendo, y si te atreverías a explorar los pasadizos secretos del castillo de los caballeros de Malta por la noche. La brisa del Mediterráneo azotaba los altos muros del castillo de los caballeros de Malta, mientras las olas golpeaban los acantilados bajo sus imponentes torres. Desde el primer momento en que Vladiano Moretti puso un pie en la isla, sintió que no estaba frente a un simple castillo. Cada piedra parecía susurrar secretos de siglos pasados. Cada sombra proyectada por las antorchas parecía guardar historias de conspiraciones y estrategias ocultas. Era evidente que aquel lugar había sido testigo de más que batallas, había sido un centro de intriga, espionaje y poder político. Decidido a desentrañar los misterios que se ocultaban tras sus muros, Vladiano comenzó su exploración por la puerta principal del castillo, adornada con escudos de armas y grabados que representaban a los caballeros de Malta. La historia de esta orden se remontaba a siglos atrás, cuando hombres valientes se comprometían a proteger la cristiandad en el Mediterráneo, enfrentando no solo enemigos en el campo de batalla, sino también traiciones internas, alianzas secretas y pactos que debían permanecer ocultos para garantizar la supervivencia de la orden. Al cruzar el patio principal, Vladiano percibió la magnitud del lugar, torres que se alzaban hacia el cielo, muros de piedra gruesos como fortalezas, y pasadizos que desaparecían en la oscuridad, como si invitaran a los exploradores a perderse en un laberinto de secretos. Cada rincón parecía tener un propósito oculto, una historia que revelar, y Vladiano sabía que su investigación apenas comenzaba. Se dirigió hacia la torre norte, famosa por albergar los archivos secretos de los caballeros. Las escaleras de piedra eran estrechas y empinadas, y cada paso resonaba en el silencio del castillo, amplificando la sensación de misterio. Al llegar a la biblioteca de la torre, Vladiano se encontró con estanterías repletas de libros antiguos, manuscritos y cofres con cerraduras complejas. El aire estaba impregnado de polvo y cera de velas, y un olor a papel antiguo llenaba la sala, recordándole que estaba tocando siglos de historia viva. Entre los manuscritos, encontró diarios que narraban cómo los caballeros habían entrenado a espías y mensajeros secretos, cómo habían manipulado información y asegurado alianzas estratégicas con nobles y gobernantes europeos. Cada relato estaba lleno de intriga y tensión, traiciones detectadas a tiempo, planes de defensa que habían salvado la isla de invasiones y estrategias políticas que aseguraban la influencia de la orden en toda la región. Vladiano comprendió que aquel castillo no solo protegía a sus habitantes, sino que también era un centro de poder y espionaje cuidadosamente diseñado. Mientras revisaba los documentos, Vladiano notó un pergamino con un mapa antiguo que señalaba pasadizos secretos y cámaras ocultas dentro del castillo. Las rutas señaladas atravesaban torres, patios y subterráneos, indicando lugares de vigilancia y depósitos secretos donde se guardaban documentos valiosos, armas y tesoros. Cada línea del mapa estaba codificada con símbolos que solo los caballeros conocían, asegurando que la información permaneciera inaccesible a los enemigos y curiosos. Movido por la curiosidad, Vladiano decidió explorar uno de los pasadizos indicados en el mapa. La entrada estaba oculta detrás de una estantería móvil, y al empujarla, descubrió un túnel oscuro que descendía hacia los subterráneos del castillo. La temperatura bajó, y el aire se volvió húmedo y pesado. Cada paso era un desafío, pero la promesa de descubrir los secretos más profundos de la orden lo impulsaba a continuar.
El pasadizo lo llevó a una cámara subterránea que parecía haber sido utilizada para reuniones clandestinas. En el centro, una mesa con documentos, mapas y cofres antiguos mostraba la planificación de operaciones estratégicas, vigilancia y espionaje. Vladiano examinó los textos y descubrió relatos sobre cómo los caballeros habían neutralizado amenazas internas, descubierto traiciones y protegido información crucial para mantener su poder y la seguridad de Malta. Cada historia era un testimonio de ingenio, discreción y valentía. Entre los documentos, Vladiano encontró un diario que hablaba de El Vigía, un espía legendario que había supervisado los movimientos de nobles, enemigos y aliados durante siglos. Su función no era solo recolectar información, sino interpretar la política, manipular decisiones y proteger secretos que podrían alterar el equilibrio del poder. Vladiano comprendió que la historia del castillo no podía entenderse sin conocer la influencia de esta figura, cuya astucia había sido fundamental para la supervivencia de la orden. Mientras continuaba explorando, Vladiano descubrió cartas secretas entre los caballeros y líderes europeos. Los documentos detallaban pactos ocultos, acuerdos de lealtad y estrategias para proteger territorios estratégicos. Algunos relatos hablaban de negociaciones silenciosas, sobornos encubiertos y medidas preventivas contra traidores internos. Vladiano sintió un escalofrío. Estaba viendo cómo decisiones tomadas siglos atrás habían definido la política y la historia de la región. La exploración lo llevó a una cripta secreta donde los caballeros guardaban sus documentos más delicados y valiosos. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y grabados que servían como advertencias para intrusos. En el centro, un sarcófago de piedra estaba rodeado de cofres y pergaminos. Vladiano comenzó a revisar cada cofre y descubrió registros de pactos estratégicos, alianzas militares y operaciones de espionaje que habían mantenido a Malta segura frente a enemigos poderosos. Entre los hallazgos, un pergamino contenía un plan detallado para proteger la isla de una invasión enemiga que podría haber cambiado el destino de Europa. Los caballeros habían previsto cada posible escenario, utilizando información secreta y espionaje para anticipar movimientos enemigos y asegurar su ventaja. Vladiano se dio cuenta de que la combinación de inteligencia, estrategia y valentía había hecho de los caballeros una fuerza casi invencible, cuyo legado aún podía sentirse en cada piedra del castillo. Mientras salía de la cripta, Vladiano percibió un murmullo extraño, como si los siglos de secretos estuvieran observando su progreso. La sensación de misterio era intensa, y cada sombra parecía moverse con vida propia. Sabía que lo que había descubierto hasta ese momento era solo una parte de un entramado más amplio de secretos, conspiraciones y estrategias que permanecían intactos, esperando ser comprendidos por alguien valiente y persistente. Al emerger al patio principal al anochecer, Vladiano miró el castillo iluminado por la luz de la luna, con sus torres proyectando sombras largas y misteriosas. Reflexionó sobre todo lo que había descubierto: los pactos secretos, los espías, las traiciones detectadas y las estrategias que habían mantenido a los caballeros de Malta como una fuerza respetada y temida durante siglos. Sabía que había mucho más por explorar, y que cada pasillo, cada cámara y cada documento contenía fragmentos de una historia que necesitaba ser contada. Antes de abandonar el castillo por la noche, Vladiano se sentó en uno de los balcones más altos, contemplando el Mediterráneo y los acantilados que rodeaban la isla. La bruma y la luz de la luna creaban una atmósfera de misterio y reverencia, recordándole que estaba ante un lugar donde historia, espionaje y poder se entrelazaban de manera única. Prometió regresar y continuar desentrañando cada secreto que los caballeros de Malta habían protegido celosamente durante siglos, comprendiendo que el castillo era un testimonio eterno de ingenio, valentía y astucia. El amanecer sobre Malta cubría el castillo de los caballeros con una luz dorada que resaltaba cada torre, muralla y almena, pero no podía disipar los secretos que yacían en sus pasadizos ocultos. Vladiano Moretti, consciente de que la primera jornada de exploración apenas había arañado la superficie, decidió adentrarse aún más en los niveles inferiores del castillo,
donde los caballeros habían mantenido sus operaciones de espionaje y sus pactos más delicados. Cada paso que daba lo acercaba a la intriga, pero también aumentaba la tensión. Cualquier error podría poner en riesgo su investigación o despertar mecanismos de seguridad olvidados. Se dirigió primero hacia la Torre Sur, conocida como la Torre del Vigía, donde los caballeros vigilaban el Mediterráneo y controlaban la llegada y salida de mensajeros y diplomáticos. Las escaleras de caracol eran estrechas y empinadas, y Vladiano tuvo que apoyarse en las paredes de piedra mientras escuchaba los ecos de su propio movimiento, amplificados por la estructura. Cada crujido de madera y piedra parecía susurrar historias de traiciones detectadas y pactos secretos ejecutados con precisión. Al llegar a la sala de vigilancia, Vladiano descubrió mapas antiguos marcados con rutas de navegación, posiciones de enemigos potenciales y ubicaciones de aliados estratégicos. Los documentos mostraban cómo los caballeros habían utilizado la información y la inteligencia para proteger Malta de ataques marítimos y consolidar su influencia política en el Mediterráneo. Algunos mapas tenían anotaciones cifradas, señales que solo los miembros de la orden podían interpretar, y que detallaban estrategias para anticipar movimientos enemigos y neutralizar amenazas antes de que se materializaran. Entre los registros, Vladiano encontró cartas que relataban alianzas secretas con gobernantes europeos, negociadas en silencio para asegurar el dominio de los caballeros en la región. Los textos describían cómo se habían manipulado conflictos, sobornado a funcionarios y protegido información crítica para mantener el equilibrio de poder. Cada carta reflejaba la sofisticación de los planes y la astucia de quienes los ejecutaban. Los caballeros de Malta no solo eran guerreros, sino estrategas maestros del espionaje y la diplomacia. Impulsado por la curiosidad, Vladiano decidió explorar los pasadizos que conectaban la torre con las cámaras subterráneas. La entrada estaba oculta detrás de un tapiz antiguo, que al ser retirado reveló un corredor estrecho y húmedo. La temperatura descendió y el aire se volvió más denso. Cada paso resonaba en la piedra como si los siglos de historia fueran testigos silenciosos de su avance. Mientras caminaba, notó símbolos grabados en las paredes, advertencias, códigos y señales utilizadas por los caballeros para guiar a los iniciados y proteger los secretos de intrusos no deseados. El pasadizo lo condujo a una cámara subterránea que servía como sala de planificación estratégica. Mesas con pergaminos abiertos, mapas del Mediterráneo y cofres con documentos cifrados estaban dispuestos como si los caballeros hubieran salido apresuradamente. Vladiano examinó los pergaminos y descubrió registros de operaciones de espionaje que habían permitido anticipar ataques enemigos y neutralizar conspiraciones internas. Cada relato era un testimonio de disciplina, ingenio y previsión, mostrando cómo la información podía ser más poderosa que cualquier ejército. Entre los documentos, Vladiano encontró un diario perteneciente a un gran maestre de la orden. El escrito narraba cómo se habían entrenado generaciones de espías, mensajeros y oficiales de inteligencia para proteger secretos vitales y garantizar que los pactos estratégicos se cumplieran sin ser descubiertos. El diario también mencionaba rituales y ceremonias destinadas a fortalecer la lealtad entre miembros, asegurando que la información crítica no cayera en manos equivocadas. Vladiano comprendió que la orden había creado un sistema casi perfecto de seguridad, donde la confianza, el conocimiento y la estrategia eran la clave del poder. Siguiendo el mapa de la torre, Vladiano descubrió un compartimento oculto en las profundidades de la cripta. Dentro encontró cartas que documentaban un pacto secreto entre los caballeros de Malta y un noble europeo, destinado a asegurar suministros y refuerzos durante un conflicto inminente. Las cartas detallaban cada paso del plan, mensajeros discretos, códigos de comunicación, rutas de transporte y medidas preventivas para mantener la confidencialidad. Vladiano quedó impresionado por la precisión y minuciosidad de la planificación. Cada contingencia estaba prevista, cada riesgo calculado. Mientras revisaba los documentos, percibió un leve eco, como si alguien más estuviera en la cámara. Aunque no había señales de intrusos, la sensación de presencia era intensa. Vladiano recordó los relatos sobre el vigía,
el espía legendario que controlaba los movimientos dentro y fuera del castillo, y comprendió que los ecos del pasado parecían seguirlo, como si la historia misma vigilara cada acción. Al continuar explorando, Vladiano encontró un conjunto de cofres sellados con inscripciones en latín. Uno de ellos contenía registros de comunicaciones cifradas con embajadas y órdenes militares, donde se detallaban planes de defensa, alianzas secretas y movimientos estratégicos de flotas. Cada documento revelaba la magnitud del poder de los caballeros y cómo la información controlada cuidadosamente les había permitido sobrevivir y mantener influencia a lo largo de los siglos. Vladiano también descubrió cartas de traiciones detectadas, miembros de la orden que habían intentado vender secretos a enemigos, solo para ser neutralizados mediante astucia y estrategia. Estas historias demostraban que la lealtad dentro del castillo no era simplemente un valor moral, sino un componente crítico para la supervivencia de toda la orden. Vladiano comprendió que el equilibrio entre confianza y vigilancia había sido esencial para mantener la estabilidad y seguridad de los caballeros. Tras horas de investigación, Vladiano emergió nuevamente al patio principal, reflexionando sobre todo lo descubierto. La historia del castillo de los Caballeros de Malta no era solo una sucesión de batallas y conquistas, era un entramado de espionaje, pactos secretos y estrategias meticulosas que habían protegido la orden durante siglos. Cada documento, pasadizo y símbolo grabado en la piedra contaba una historia de ingenio, astucia y valentía que había sobrevivido al tiempo. Antes de concluir la jornada, Vladiano se sentó en un balcón alto, observando el Mediterráneo brillar bajo la luz del sol de la tarde. Reflexionó sobre cómo los secretos de los caballeros habían influido en la política europea y cómo la combinación de inteligencia y estrategia había sido clave para su supervivencia. Sabía que su exploración apenas estaba comenzando y que cada regreso al castillo revelaría nuevas capas de misterio y conocimiento. Vladiano tomó nota de los hallazgos más importantes: mapas secretos, diarios de espías, cartas de alianzas y traiciones, rituales de lealtad y estrategias de defensa. Cada elemento reforzaba la complejidad y el ingenio de los caballeros de Malta, dejando en claro que el castillo no era solo una fortaleza física, sino un centro de poder intelectual y estratégico que había protegido a la orden durante siglos. Con el corazón lleno de admiración y respeto, Vladiano cerró el capítulo de su segunda jornada. Sabía que la historia del castillo de los Caballeros de Malta continuaba viva, esperando a aquellos que tuvieran la determinación, la paciencia y la astucia para descubrir sus secretos más profundos. Cada sombra, cada eco y cada símbolo grabado en la piedra era un recordatorio de que la historia real siempre es más compleja, más fascinante y más intrigante que cualquier leyenda contada al azar. La noche había caído sobre el castillo de los Caballeros de Malta, cubriendo sus torres y murallas con una bruma misteriosa que parecía envolver siglos de secretos. Vladiano Moretti, consciente de que los documentos y pasadizos descubiertos hasta ahora eran apenas la punta del iceberg, decidió adentrarse en los niveles más profundos del castillo, donde los caballeros habían mantenido sus operaciones más delicadas y confidenciales. Cada sombra proyectada por la luz de sus antorchas parecía cobrar vida, susurrando historias de pactos secretos, espionaje y traiciones que habían definido el destino de Malta y de la región mediterránea. Comenzó por la Torre Este, donde antiguamente se centralizaban las comunicaciones con embajadas y órdenes militares de toda Europa. Al ascender por las estrechas escaleras de caracol, Vladiano notó símbolos grabados en la piedra que indicaban rutas de escape, cámaras de vigilancia y pasadizos secretos. Cada grabado era un recordatorio de que la seguridad y la discreción habían sido esenciales para proteger los secretos de los caballeros durante siglos. Al llegar a la sala de correspondencia, Vladiano descubrió pergaminos antiguos y cofres con cartas codificadas. Entre ellas, encontró documentos que detallaban pactos estratégicos con reinos y nobles europeos, diseñados para asegurar suministros, refuerzos y lealtad durante conflictos inminentes. Cada carta estaba cuidadosamente redactada, con instrucciones precisas para mensajeros y protocolos de cifrado, demostrando la sofisticación del espionaje y la diplomacia que operaba dentro del castillo.
Mientras examinaba los documentos, Vladiano halló un diario de un gran maestre que narraba cómo se habían identificado y neutralizado traiciones internas. Algunos miembros de la orden habían intentado vender secretos a enemigos a cambio de riquezas o poder, y los registros detallaban cómo se habían implementado estrategias para proteger la información y mantener la cohesión de la orden. La astucia y precisión de estos actos le hicieron comprender que el espionaje interno era tan crítico como la defensa militar frente a enemigos externos. Siguiendo un mapa antiguo, Vladiano localizó la entrada a un pasadizo subterráneo que conducía a la cripta central del castillo. La humedad y el aire denso hacían que cada paso se sintiera más pesado, pero la promesa de descubrir los secretos más profundos lo impulsaba a continuar. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y símbolos que advertían a los intrusos, y Vladiano tuvo que descifrarlas para avanzar, sintiendo que estaba caminando literalmente entre los ecos de la historia. La cripta estaba decorada con frescos que representaban escenas de espionaje, negociaciones secretas y rituales de lealtad. En el centro, cofres sellados y pergaminos antiguos contenían los registros más delicados, pactos con líderes extranjeros, estrategias de defensa y operaciones de espionaje que habían permitido a los caballeros anticipar movimientos enemigos y mantener la isla segura durante siglos. Cada documento revelaba un nivel de planificación y previsión que superaba cualquier estrategia militar convencional. Entre los hallazgos, Vladiano encontró correspondencia entre los caballeros y un espía conocido como el Vigía, quien había controlado los movimientos de nobles, emisarios y enemigos durante generaciones. Las cartas mostraban cómo se habían organizado redes de información, vigilado posibles traidores y protegido secretos críticos. Vladiano comprendió que la supervivencia de la orden no dependía solo de la fuerza militar, sino también de la inteligencia, la discreción y la habilidad para manipular información a su favor. Más adelante, Vladiano descubrió un conjunto de cofres que contenían registros de negociaciones encubiertas con reinos europeos, detallando sobornos, acuerdos estratégicos y alianzas secretas. Estas negociaciones habían permitido a los caballeros asegurar suministros, refuerzos y apoyo político, consolidando su poder y evitando conflictos que podrían haber debilitado la orden. Cada documento reflejaba una red compleja de relaciones y estrategias cuidadosamente calculadas. Mientras examinaba los cofres, Vladiano percibió un sonido detrás de él, un leve susurro que parecía provenir de las paredes mismas. Aunque no había nadie más en la cripta, la sensación de presencia era intensa, como si los secretos de siglos estuvieran vigilando su progreso. La historia del castillo parecía viva, recordándole que cada decisión tomada por los caballeros había sido crítica para la preservación de su legado. En uno de los pergaminos, Vladiano encontró detalles de un pacto particularmente delicado, un acuerdo secreto con un noble extranjero para proteger un convoy de suministros que podría haber sido decisivo durante una invasión. El plan involucraba rutas codificadas, mensajeros disfrazados y códigos secretos para garantizar que la información no cayera en manos enemigas. La minuciosidad de estos registros mostraba que cada paso de la estrategia había sido anticipado y documentado con precisión. Vladiano también descubrió diarios de iniciados que narraban rituales y ceremonias destinados a fortalecer la lealtad entre miembros de la orden. Estos documentos revelaban que la obediencia y confianza no eran simplemente valores morales, sino elementos esenciales para mantener la seguridad de los secretos y la efectividad de las operaciones de espionaje. Cada acto, cada señal y cada reunión tenía un propósito estratégico que reforzaba la cohesión de los caballeros. Tras horas de investigación, Vladiano emergió nuevamente al patio del castillo, con el Mediterráneo brillando bajo la luz de la luna. Reflexionó sobre los descubrimientos, pactos secretos, operaciones de espionaje, traiciones detectadas y estrategias meticulosas que habían permitido a los caballeros de Malta sobrevivir y prosperar durante siglos. Cada hallazgo reforzaba la idea de que el castillo no solo era un bastión militar, sino un centro de inteligencia, diplomacia y astucia estratégica. Antes de finalizar la jornada, Vladiano se sentó en uno de los balcones más altos, observando los acantilados y la bruma del Mediterráneo.
Sabía que la historia del castillo de los Caballeros de Malta no estaba escrita solo en batallas, sino en la información, los pactos y las decisiones calculadas que habían protegido la isla y mantenido la influencia de la orden. Cada sombra, cada símbolo grabado en la piedra y cada eco de la historia le recordaba que el misterio y la intriga seguían vivos. Con el corazón lleno de respeto y admiración, Vladiano cerró el capítulo de su tercera jornada. Comprendió que, aunque había desvelado muchos secretos, el castillo aún guardaba capas de misterio esperando ser descubiertas. Cada pasadizo, cámara y documento representaba un fragmento de historia que necesitaba ser comprendido, preservado y respetado, y Vladiano estaba decidido a continuar su labor hasta desentrañar la verdad completa de los Caballeros de Malta. La luna iluminaba tenuemente los altos muros del castillo de los Caballeros de Malta, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Vladiano Moretti, consciente de que su exploración estaba llegando a momentos decisivos, decidió adentrarse en las áreas más inaccesibles del castillo, aquellas donde los caballeros habían concentrado sus secretos más delicados, los pactos más estratégicos y las operaciones de espionaje más críticas. Cada paso que daba resonaba en los pasillos de piedra, recordándole que estaba caminando entre los ecos de siglos de historia y vigilancia. Se dirigió primero hacia la torre central, conocida históricamente como la Torre del Consejo. Allí, los grandes maestres se reunían para tomar decisiones que afectaban no solo a la orden, sino a toda la región mediterránea. Las escaleras de caracol eran empinadas y angostas, y Vladiano tuvo que avanzar con cuidado, observando símbolos y grabados en las paredes que indicaban rutas secretas y cámaras ocultas. Cada marca contaba una historia, advertencias, códigos y señales utilizadas para proteger la información y garantizar la seguridad de la orden. Al llegar a la sala principal de la torre, Vladiano encontró un mapa antiguo extendido sobre una mesa de roble, detallando rutas de espionaje, posiciones de aliados y posibles amenazas. Los pergaminos a su alrededor contenían registros de reuniones secretas, negociaciones diplomáticas encubiertas y estrategias para neutralizar conspiraciones internas. Vladiano comprendió que la historia de los Caballeros de Malta no se podía contar solo con batallas y conquistas. Detrás de cada acción visible, existía un entramado de inteligencia y planificación meticulosa. Mientras revisaba los documentos, Vladiano descubrió un diario que narraba la historia de El Vigía, el espía más renombrado de la orden. Sus crónicas detallaban cómo había supervisado la lealtad de los miembros, anticipado movimientos enemigos y protegido los secretos más delicados. Cada relato mostraba la combinación perfecta de discreción, astucia y estrategia, reforzando la idea de que la fuerza militar por sí sola nunca habría garantizado la supervivencia de la orden. Siguiendo una serie de símbolos cifrados, Vladiano localizó un pasadizo oculto que descendía hacia los subterráneos más profundos. La temperatura bajó, y el aire se volvió pesado y húmedo. Cada paso resonaba en la piedra como un recordatorio de que estaba penetrando en el corazón de los secretos de los caballeros. Las paredes estaban grabadas con advertencias, códigos y símbolos místicos que indicaban la importancia de la información que allí se guardaba. El pasadizo lo condujo a una cámara subterránea donde los documentos más confidenciales habían sido almacenados durante siglos. Cofres antiguos, pergaminos sellados y cartas cifradas ocupaban cada rincón, detallando pactos estratégicos con líderes europeos, alianzas secretas y operaciones de espionaje que habían definido la historia de la isla y de la región. Vladiano comprendió que estaba frente a un tesoro de conocimiento y estrategia, donde cada documento podía cambiar la percepción de la historia conocida. Entre los hallazgos, Vladiano descubrió cartas que documentaban acuerdos con nobles extranjeros para asegurar suministros, refuerzos y lealtad durante conflictos críticos. Cada carta detallaba rutas de mensajeros, códigos de comunicación y medidas preventivas para mantener la confidencialidad. La precisión y minuciosidad de estos registros demostraban la sofisticación del espionaje de los caballeros y la importancia de la información como arma estratégica. Mientras examinaba los cofres, Vladiano encontró relatos de traiciones detectadas y neutralizadas,
Miembros de la orden que habían intentado vender secretos a enemigos habían sido descubiertos mediante vigilancia, información privilegiada y estrategias de manipulación cuidadosamente ejecutadas. Cada historia mostraba que la supervivencia de los caballeros dependía tanto de la inteligencia como de la fuerza militar, y que la lealtad y la astucia eran esenciales para proteger los secretos de la orden. Más adelante, Vladiano descubrió un conjunto de documentos que detallaban rituales de lealtad y ceremonias iniciáticas. Estos rituales tenían como objetivo fortalecer la cohesión entre los miembros y garantizar que los secretos más delicados permanecieran protegidos. Cada acto, cada señal y cada ceremonia representaban un elemento estratégico, asegurando que la información crítica no cayera en manos equivocadas y que la unidad de la orden se mantuviera intacta a lo largo de los siglos. Al avanzar hacia la cripta final, Vladiano halló un mural que narraba la historia de la orden desde su fundación hasta la época moderna. Cada torre, pasadizo y sala estaba representado, mostrando cómo los caballeros habían protegido la isla, establecido alianzas y neutralizado amenazas. Vladiano comprendió que el mural no solo era decorativo, sino también funcional, una guía visual de los secretos y estrategias utilizadas por la orden a lo largo del tiempo. Entre los pergaminos de la cripta, Vladiano encontró un registro de un pacto secreto con un reino europeo que había asegurado la supervivencia de la orden durante un conflicto crítico. El plan detallaba cada movimiento, cada comunicación y cada medida preventiva, mostrando la precisión y previsión de los caballeros. Vladiano sintió que estaba viendo cómo la historia de Malta había sido moldeada no solo por la fuerza militar, sino por la inteligencia, la estrategia y la astucia cuidadosamente ejecutadas durante siglos. Al salir finalmente de la cripta y emerger al patio principal, Vladiano contempló el castillo iluminado por la luna. Las torres proyectaban sombras largas y misteriosas, y la bruma del Mediterráneo parecía envolver cada rincón del lugar con un halo de misterio. Reflexionó sobre todo lo que había descubierto: pactos secretos, espionaje, traiciones y estrategias meticulosas que habían permitido a los caballeros de Malta sobrevivir y prosperar durante siglos. Antes de concluir la jornada, Vladiano se sentó en el balcón más alto, observando el Mediterráneo y la isla iluminada por la luna. Comprendió que la historia del castillo de los caballeros de Malta no estaba escrita solo en batallas o leyendas de guerra, estaba inscrita en la información, los secretos y los pactos cuidadosamente protegidos por generaciones de caballeros. Cada sombra, cada símbolo grabado en la piedra y cada eco de la historia era un recordatorio de que la intriga y la astucia habían sido fundamentales para la supervivencia y el poder de la orden. Con el corazón lleno de respeto y admiración, Vladiano cerró el capítulo de su cuarta jornada. Sabía que el castillo aún guardaba secretos que quizá nunca serían descubiertos, pero que cada hallazgo realizado hasta ese momento había revelado la magnitud del ingenio, la disciplina y la valentía de los caballeros de Malta. Cada pasadizo, cada cámara y cada documento representaban un fragmento de historia que debía ser preservado, comprendido y compartido, recordando siempre que la historia real es más fascinante que cualquier leyenda contada al azar. Al amanecer, el castillo de los caballeros de Malta parecía un guardián silencioso de siglos de secretos, conspiraciones y pactos cuidadosamente ocultos. Vladiano Moretti, después de días explorando cada torre, pasadizo y cripta, comprendió que el verdadero poder de la orden no residía solo en su fuerza militar o en sus murallas imponentes, sino en la red de inteligencia, espionaje y lealtad que había sido tejida a lo largo de generaciones. Cada documento, cada pergamino y cada símbolo grabado en la piedra contaban la historia de una organización que había sobrevivido gracias a la astucia, la planificación y la vigilancia constante. Mientras recorría una vez más los patios del castillo, Vladiano reflexionaba sobre los hallazgos más importantes: pactos secretos con nobles y reyes europeos, operaciones de espionaje que habían anticipado invasiones, traiciones detectadas y neutralizadas antes de que pusieran en peligro la orden, y rituales de lealtad diseñados para mantener la cohesión interna. Todo esto revelaba que los caballeros de Malta habían creado un sistema casi perfecto de protección,
donde la información valía tanto como la espada y la estrategia era más poderosa que cualquier ejército. Uno de los documentos más fascinantes que Vladiano encontró detallaba la colaboración secreta entre los caballeros y un espía legendario conocido como el Vigía. Este individuo había controlado los movimientos de enemigos y aliados por toda Europa, asegurando que cada pacto, cada alianza y cada operación secreta se ejecutara con precisión. La existencia de El Vigía demostraba que la supervivencia de la orden dependía tanto del ingenio y la inteligencia como de la fuerza física, y que la historia del castillo estaba entrelazada con la historia política y militar del Mediterráneo. Los pasadizos y criptas que Vladiano exploró también revelaron que los caballeros habían anticipado y prevenido amenazas internas. La traición era una preocupación constante, y los registros mostraban cómo se habían implementado estrategias de vigilancia y control para proteger la información crítica. Algunos traidores fueron detectados mediante astucia y espionaje, neutralizados de manera que la cohesión de la orden permaneciera intacta. Cada historia de traición y redención revelaba la complejidad y sofisticación del sistema de seguridad de los caballeros. Además de los secretos estratégicos, Vladiano descubrió registros de rituales y ceremonias iniciáticas que fortalecían la lealtad y el compromiso de los miembros de la orden. Estas ceremonias no eran meros actos simbólicos, tenían un propósito práctico y estratégico, asegurando que los secretos más delicados permanecieran protegidos y que la confianza entre los caballeros fuera inquebrantable. Cada gesto, cada señal y cada promesa era parte de un entramado diseñado para preservar la información vital y mantener la eficacia de la orden. Mientras revisaba los documentos más antiguos, Vladiano comprendió que la influencia de los caballeros de Malta se extendía mucho más allá de la isla. Sus operaciones secretas, alianzas diplomáticas y redes de espionaje habían moldeado la política y la historia del Mediterráneo, asegurando que la orden permaneciera como una fuerza respetada y temida. La combinación de estrategia, inteligencia y poder militar había creado un legado que trascendía el tiempo y las generaciones. El castillo, con sus torres y murallas, se erguía como un símbolo tangible de todo lo que Vladiano había descubierto, un lugar donde cada piedra estaba impregnada de historia, cada pasillo ocultaba secretos, y cada sombra parecía susurrar relatos de astucia, valentía y sacrificio. Era un recordatorio de que el conocimiento y la información podían ser armas tan poderosas como cualquier ejército, y que la verdadera historia de los caballeros de Malta era mucho más rica y compleja que cualquier leyenda popular sobre guerras o batallas. En la última noche de su exploración, Vladiano subió a la torre más alta y observó el Mediterráneo iluminado por la luna. La bruma y el reflejo de la luz sobre el mar creaban una atmósfera de misterio y reverencia. Allí, comprendió que los secretos del castillo no solo estaban destinados a ser descubiertos, sino a ser entendidos y respetados. Cada hallazgo, cada documento y cada pasadizo explorado revelaba un fragmento de historia que exigía ser contado con precisión y admiración por la astucia y dedicación de los caballeros de Malta. Antes de retirarse, Vladiano hizo un último recorrido por los patios y corredores, recordando los momentos más impactantes, los pasadizos secretos que conectaban torres y criptas, los cofres llenos de documentos cifrados, los relatos de traiciones y pactos estratégicos, y las ceremonias de lealtad que habían asegurado la cohesión interna. Cada detalle reforzaba la magnitud de lo que había descubierto, un legado de espionaje, estrategia y poder cuidadosamente protegido durante siglos. Finalmente, mientras cerraba la puerta principal y contemplaba el castillo desde el exterior, Vladiano reflexionó sobre la lección más importante de su exploración, la historia real, con sus pactos ocultos, espionaje y secretos estratégicos, es siempre más fascinante y compleja que cualquier leyenda contada al azar. Los caballeros de Malta no solo defendieron un territorio, crearon un sistema de protección basado en conocimiento, vigilancia y astucia que aseguraba la supervivencia y la influencia de su orden a lo largo del tiempo. Con un sentimiento de admiración y respeto profundo, Vladiano se alejó del castillo, llevando consigo no solo documentos y mapas,
sino también la comprensión de que la verdadera historia reside en los detalles cuidadosamente guardados por aquellos que comprendieron el poder del conocimiento, la estrategia y la inteligencia. El castillo de los Caballeros de Malta permanecía como un testimonio eterno de astucia, valentía y secretos que habían marcado la historia del Mediterráneo, y que, incluso siglos después, seguían inspirando asombro y misterio. Cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad me estás viendo, y si te atreverías a explorar los pasadizos secretos del castillo de los Caballeros de Malta por la noche.